tiempito nuevamente aquí, trayendo un mensaje para poder compartir con ustedes. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Es posible lidiar de una manera no bíblica con el mal, con esa tendencia al mal que aún mora en nosotros como cristianos? ¿Es posible que nosotros lo hayamos intentado o lo intentemos de alguna manera? ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Si no conocemos las advertencias que Dios da en su palabra para poder lidiar con ese mal que aún mora en nosotros, nosotros vamos a intentar hacerlo a nuestra manera, pero no vamos a conseguir buenos resultados, ya que ese no es el medio el cual Dios ha determinado para lidiar con ello. Hay una tendencia a hacer lo malo que aún reside en nuestro ser, y esto ha sido tratado en la epístola a los Romanos por el apóstol Pablo de una manera muy clara y precisa. Él se quejaba por hacer eso que él aborrecía, y el bien que quería hacer, él no lo hacía. Y yo creo que esto era algo que él le angustiaba de alguna manera, le preocupaba, tal vez se podía llegar incluso a sentir culpable por ello. Y en su intento de resolver este dilema que surge en su mente, logra resolverlo, pero siempre ayudado por Dios, no por él mismo, sino guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él al final de este pasaje se va a dar cuenta que en su ser moran dos leyes: la ley de su mente, que se deleita en la ley de Dios, y la ley de sus miembros, que refleja el pecado que aún mora en él, y esa tendencia que tiene él hacia lo malo y que muchas veces pues lo lleva a hacer lo malo siendo un creyente. Y de una manera se puede decir que se resigna, lo acepta, y él apunta que la solución no está en sí mismo, porque si apuntara a sí mismo se va a dar cuenta que siempre pierde, porque para ser perfectos delante de Dios hay que hacer siempre el bien, siempre el bien. Como Dios es bueno, Dios es siempre bueno, Dios no deja de ser bueno nunca, Dios es siempre bueno. Entonces, para estar al nivel de Dios hay que ser siempre bueno, y si él se centra en él, va a quedar siempre debiendo. Entonces él apunta que la solución está en Cristo y termina dando gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que, por favor, acompáñenme con sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25. Para no olvidarme, vamos a orar antes. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, por la oportunidad, Señor, que nos das de venir aquí a la iglesia, Señor, a escuchar este mensaje, Señor. Gracias por haberme instruido durante la semana, Señor, y poder traer este mensaje. Sabemos que es crucial, Señor, para tus hijos. Sabemos que el enemigo, Señor, aún sigue atentando contra nosotros, Señor. Sabemos que nuestras almas están seguras en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, pero de alguna manera Él trata de crear inseguridad, Señor, a través de la culpa, a través de esas acciones que nosotros cometemos, Señor, que son erróneas muchas veces. Pero sabemos, Señor, que tú has provisto la solución en Cristo Jesús, Señor. Que miremos siempre hacia Él, Señor, que reconozcamos, Señor, lo malo que hay en nosotros. Sabemos que solamente desde que nosotros hemos creído en Jesucristo, sabemos, Señor, que somos justificados por el sacrificio de Él. Sabemos que tú, en lugar de nosotros, miras a Él, Señor. Pero ese pecado que aún mora en nosotros, que aún permanece, Señor, nos lleva a mirarnos muchas veces de una manera errónea, de una manera como tú no nos ves, Señor. Es por eso que tú lo ves tan crucial y nos lo recuerdas en tu palabra por medio del apóstol Pablo. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que dirijas este momento, por favor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este tema es muy crucial porque nosotros, al tratar de solucionarlo, al tratar de compensar las malas acciones que nosotros hacemos, podemos tratar de solucionarlo haciendo buenas acciones, poniendo en la balanza las buenas, tratando de compensar las malas. Y en un sentido humano estaría correcto, ¿no? Pero sabemos que la manera en como Dios lo ve no es así.
No es correcto. El único que ha hecho todo lo bueno siempre aquí en la tierra es Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios siempre debemos apuntar a Cristo. Esa práctica de tratar de compensar lo malo con lo bueno nos podría llevar a tener una actitud que hoy en día se conoce como legalista, por ejemplo, y estaríamos nosotros incurriendo en un grave error y tratar incluso de justificarnos por nuestras propias obras si es que no somos creyentes. Si es que somos creyentes podríamos estar equivocados y podríamos ser corregidos por el Señor. Así que vamos a leer este pasaje, leo yo el versículo 15 y ustedes me siguen así, interlinealmente, sucesivamente, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Usted. Lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Empecemos. Una vez que nosotros hemos creído que Jesucristo murió por nuestros pecados, incluso después de un tiempo, que puede ser meses o incluso años, de habernos arrepentido y creído que Jesús murió por cada uno de nuestros pecados, es muy probable que en nuestra mente surja este dilema. ¿Cómo puedo decir que creo en Jesucristo y aún yo tiendo a hacer el mal? Es más, ¿cómo puedo decir que yo creo en Jesucristo y a veces haga el mal? Este contraste, este choque que surge en nuestras mentes, si tan solo fuera abordado por nosotros, sin la ayuda de Dios, nos llevaría a la desesperación. Pero gracias a Dios que Él se adelanta a estas cuestiones que sin su ayuda solo nos traerían culpa y desesperanza. Podemos ver que esta pregunta que acabamos de formularnos, ¿cómo puedo decir que creo en Jesucristo y aún yo tiendo o incluso hago el mal?, ya ha sido abordada en su palabra para traernos luz al respecto y no caer en la angustia, desesperanza o inclusive tratar de solucionarlo por nuestros propios medios y fuerzas. Y tal vez de esta manera caer en una mala práctica como podría ser el legalismo. Entonces vemos que gracias a Dios podemos abordar esta pregunta y tener la respuesta a ella y la salida con base en su sabiduría. Esta cuestión ya ha sido abordada por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versos del 15 al 25. Yo me imagino que cuando él trataba esta cuestión, él sentía agonía, tristeza en lo más profundo de su ser, en su alma. No creo que se lo planteara desde una posición neutral, tranquilo, sin emociones. Incluso tal vez él haya sentido agobio o incertidumbre por esto, ya que al ser un creyente, al igual que nosotros, ha padecido de situaciones similares. Se puede notar en estos versículos la impotencia que él tiene y cómo llegó incluso a valorarse como un miserable. Pero veremos que al final de este pasaje acabó dando gracias a Dios de que únicamente por medio de Jesucristo él puede obtener esa paz a pesar de su condición como hombre. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Estamos escuchando bien al apóstol Pablo? Pareciera que hay algo raro aquí, ¿verdad?
¿Está seguro el apóstol Pablo de lo que está diciendo? Sí, él está seguro. Él no entiende por qué aún sus acciones, sus pensamientos tienden hacia lo malo, hacia lo que él aborrece. Porque ¿qué se nos dice aquí que él hace? ¿Qué se nos dice aquí que el apóstol Pablo hace? Se nos dice que él hace lo que él aborrece y que lo que él realmente quiere hacer desde el fondo de su corazón no lo hace. Y esta situación a él le produce incertidumbre y se demuestra diciendo, no lo entiendo. Mi voluntad y mis acciones no concuerdan. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y ello una vez más le causa incertidumbre. Y quiere saber por qué le ocurre eso a él. Quiere darle una solución. Ya que si encuentra la solución, ayudaría a muchos creyentes en Cristo a lo largo de toda la historia que padecen el mismo problema que él en ese momento. Ahí vemos el plan de Dios adelantándose a esa pregunta. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo hace lo que no quiere hacer, pero él quisiera hacer lo que él realmente quiere hacer. Y lo que él desea hacer, pero no lo hace, les hago una pregunta. Y lo que él desea hacer, escuchen bien, y lo que él desea hacer, pero no lo hace, ¿es algo bueno, sí o no? Lo que él desea, ¿es algo bueno, sí o no? Es algo bueno, sí o no. Lo que él desea es algo bueno, pero no lo hace. De esta manera, él al querer hacer lo bueno, sin conseguirlo, aprueba que la ley de Dios es buena. El deseo lo lleva a sostener que la ley de Dios es buena, porque su deseo, aunque sea su deseo, es bueno, aunque no lo haga. Eso lo lleva a la conclusión de que la ley de Dios es buena. Si nosotros le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer? Lo que tú realmente quieres hacer. Pablo respondería, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. De esta manera, Pablo, al desear hacer lo bueno, inmediatamente se da cuenta que los mandamientos de Dios son buenos y que por lo tanto Dios que ha proveído esos mandamientos es bueno también y que nosotros al no cumplirlos somos malos. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Se va dando cuenta de algo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Como si hubiera una doble realidad dentro de Pablo. Pablo se da cuenta que a pesar de que él no hace lo que quiere hacer, a pesar de que él hace lo que aborrece, esto ya no lo hace él, sino el pecado que mora en él. El hecho de que él haga lo que aborrece y no lo que él realmente quiere, es consecuencia del pecado que mora en él, aún siendo creyente. Siendo creyente, esto hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros mismos como creyentes aún mora el pecado, no somos perfectos. Se percata de que aún siendo creyente no puede hacer plenamente lo bueno, debido a que aún en él mora el pecado. Y esto hay que tenerlo en cuenta ya que nosotros, por el hecho de ser creyentes, podemos caer en el error de que si no hacemos siempre lo bueno, entonces no somos hijos de Dios. Y esto no es así. Y Pablo no nos lo explica así. Claro está que esto no es licencia para pecar. Y entonces decir, como yo no puedo hacer plenamente lo bueno, pues entonces haré lo malo. No, Pablo no va a llegar a esa conclusión. Incluso más adelante, en un capítulo posterior, dirá, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque podría por ahí un listo decir, entonces como yo no puedo hacer plenamente lo bueno, pues no tiene nada de malo que haga lo malo, pero él no va a llegar a esa conclusión, él más bien la va a tachar. Claro está que vamos a hacer lo malo, incluso siendo creyentes, pero no tenemos licencia para hacer lo malo, no tenemos licencia para hacer lo malo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo ahora ya detecta la raíz del problema. Él se percata que en su carne no mora el bien. Con la palabra carne, Pablo no se refiere a su cuerpo físico en sí, sino a esa naturaleza caída del hombre,
al estado del hombre desde la caída de Adán, por la cual sus deseos, pensamientos y acciones no operan plenamente bien, sino que en la mayoría de los casos están desordenados. Pablo, incluso antes de ser creyente, cuando él era un maestro de la ley, la forma en cómo él quería hacer lo bueno era, ¿cómo era? Guardando los mandamientos, guardando la ley. Ahora que él es creyente y justificado, él continúa sabiendo qué es lo bueno, pero tiene esa lucha constante en él. Por eso que el querer el bien está en él, pero no el hacerlo. ¿Por qué Pablo dice que el querer el bien está en él, pero no el hacerlo? ¿Acaso no puede hacer Pablo el bien? Y en un sentido no, porque hacer el bien para Dios es siempre hacer el bien. Hacer el bien para Dios es siempre hacer lo bueno. Y no podemos hacer siempre lo bueno. ¿Dios es bueno, sí o no? Dios es bueno, sí. ¿Dios es bueno a veces? No, siempre. Ayer, hoy, mañana, hace un siglo, siempre Dios es bueno. Y nosotros, para podernos llamar bueno, hay que ser bueno al nivel de Dios, no al nivel que nosotros nos pongamos. ¿Jesucristo en toda su vida terrenal fue bueno o no? Fue bueno, cumplió toda la ley perfectamente, fue bueno. Ahora es distinto que como creyente sabemos que la justicia y la bondad completa de Jesucristo se nos ha imputado ya como creyente. Y en ese sentido nosotros hemos hecho lo bueno, pero por medio de Jesucristo, no por nosotros mismos. Por medio de Jesucristo hemos hecho lo bueno. Pero por nuestros propios medios, incluso siendo creyentes, no podemos hacer el bien siempre. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo tiene la noción de lo bueno y lo desea hacer, pero no lo hace. Sino el mal que él incluso no quiere hacer, lo termina haciendo. Son palabras duras, pero tienen una razón de estar aquí, es por nuestro bien. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo por fin encuentra la forma de liberarse de esta culpa que lo atormenta. La razón por la cual él como creyente hacía lo que no quería y lo que aborrecía era por el pecado que aún mora en él, por esa naturaleza pecaminosa que aún mora en él. Nosotros como creyentes, cuando pecamos, ¿Dios cuenta ese pecado para condenarnos? ¿Dios cuenta ese pecado para condenarnos como creyentes? No lo cuenta ya para condenarnos. Ha sido puesto en el sacrificio de Jesucristo. Pero aquí es preciso hacer un matiz. ¿Por qué? Porque el pecado puede traer otro tipo de consecuencias. Puede traer otro tipo de consecuencias el pecado. El pecado puede traer, por ejemplo, la disciplina por parte de Dios. Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. ¿Qué otra consecuencia puede haber por parte del pecado? ¿Puede haber justicia aquí mismo en la tierra por parte del pecado? Por parte de las malas acciones. Sabemos que aquí la gente a lo malo no lo conoce como pecado, pero lo conoce como algo malo. Malas acciones, injusticias, por ejemplo, le dan ese nombre. Si yo, por ejemplo, al momento de presentar mi TFG, incurriera en el delito de plagio, se me sancionaría posiblemente con una pena de 2, 3 años y no podría sacar el título. Estoy recibiendo justicia aquí mismo en la tierra. Entonces es otra consecuencia del pecado. El pecado tiene consecuencias. Ya no para condenación, pero tiene otro tipo de consecuencias. ¿Qué otro tipo de consecuencia podría tener el pecado? Enfermedad también. Una más. ¿Tu conciencia te dejaría tranquilo siendo creyente? Te acusaría, te diría, estás haciendo lo malo, no es correcto, reconcíliate con el Señor, no puedes tener comunión de esa manera, no puede haber comunión cuando tú pecas deliberadamente, reconcíliate, tienes un abogado que Dios ha provisto para ti, que es Jesucristo, para que pidas perdón, es así. Entonces, para condenación no hay consecuencias en ese sentido, pero hay consecuencias aquí en la tierra, en el sentido moral, en el sentido de que hay justicia terrenal, incluso la muerte misma puede venir por nuestros pecados.
Entonces hay que ser conscientes de eso, porque no hay que tomarlo con ligereza y decir, pues yo ya soy justificado, es verdad, Dios no te lo va a tomar para condenación, pero Dios es un juez justo y nadie puede pasarse de listo con Dios, nadie puede pasarse de listo con Dios. Él de alguna manera puede traer tu retribución por el pecado aquí mismo, en la tierra. Es como si Pablo distinguiera dos realidades en sí mismo. Una de ellas es la que se deleita en la ley de Dios y la otra es la pecaminosa que lo lleva a hacer lo malo, lo que él aborrece y que estará en él hasta el último día de su vida. Pero él dice que ya no lo hace él porque él, gracias a Dios, sabe distinguir lo que realmente le agrada a Dios y lo que no. En lo más profundo de su ser, Pablo desea hacer siempre lo bueno, igual que Cristo, pero es consciente de que no puede, a diferencia de un incrédulo que no es capaz de hacer esta distinción. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que el mal está en mí. Pablo, al querer hacer el bien, se da cuenta de que no puede hacerlo en su plenitud, no puede. Aquí es preciso hacer una aclaración porque en este pasaje, cuando Pablo hace uso de la palabra bien o bueno, lo hace en el sentido del bien en su plenitud, de hacer el bien de la misma manera como Cristo lo hace, es decir, hacer el bien siempre a la altura de Cristo, a la medida de Cristo. Cuando nosotros apuntamos a hacer el bien de esa manera, de la forma en como Cristo lo hizo, siempre vamos a darnos contra la pared, ya que no podemos hacerlo al mismo nivel. En nuestras propias fuerzas no podemos. Lo menciono porque alguien podría decirme a mí, Israel, creo que estás equivocado, y podría decírmelo con razón, y a mí me gusta adelantarme a las cosas. Me podría decir, fíjate, por ejemplo, en Gálatas 6:9, que el propio apóstol Pablo manda a hacer el bien. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y nos desmayamos. Y es verdad, el apóstol Pablo no se contradice. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que anhelar hacer lo bueno, a pesar de las fallas que podamos tener, y ser conscientes de que con la gracia de Dios podemos resistir a las tentaciones y salir victoriosos y ser buenos instrumentos para la obra del Señor. Pero también ser conscientes de que soy propenso a hacer lo malo, por el pecado que mora en mí. Una cosa no quita la otra. En Romanos el apóstol, ya lo he explicado, está hablando del bien a la altura de Cristo. En eso sí que no somos capaces de hacerlo, somos incapaces. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, el hombre espiritual, nos deleitamos en la ley de Dios. Y quisiéramos cumplirla toda. Yo les hago alguna pregunta a ustedes. ¿Alguna vez, por ejemplo, ustedes, cuando hablan consigo mismos, habrán dicho, ¿cómo quisiera poder cumplir perfectamente la ley de Dios y poder vivir así aquí en esta tierra, sin tentaciones, sin pecado, vivir como Cristo plenamente, no querer pecar, no poder pecar? ¿Alguna vez lo han deseado? Probablemente alguna vez alguien lo ha deseado. Por planes soberanos de Dios, aún no es posible, pero Él no ha dicho que nunca va a ser posible. Esto va a ser posible con nuestros cuerpos glorificados. Ahí va a ser posible. Pero los planes de Dios en este momento aún no ha querido que sea de esa manera. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. La ley de mis miembros. Nuevamente Pablo hace mención a esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra hacia lo malo. Esa tendencia a pecar que se revela con la ley de nuestra mente que quiere hacer lo bueno. La ley de la mente quiere hacer lo bueno, la ley de los miembros quiere hacer lo malo. Aquí la ley de nuestra mente hace referencia a esa voluntad regenerada por Dios, a esa voluntad que es alumbrada por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Cuando somos creyentes, nuestra voluntad y nuestra mente es alumbrada por el Espíritu de Dios para que le obedezcamos. Pero ello no quiere decir que no habrá una resistencia que viene por parte de la ley de los miembros, que es la naturaleza cautiva aún del pecado. Y esto es sobre todo responsabilidad de nosotros, porque Dios siempre está ahí para nosotros.
Pero es responsabilidad de nosotros renovar nuestro entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo, renovar nuestra mente y no conformarnos a este siglo. ¿Quién puede hacer eso? Nosotros. Dios nos lo demanda a nosotros. Dios no tiene que conformar su mente de Dios es siempre, es pura, es santa. Es una responsabilidad que se nos ha dado a nosotros y Él está ahí para ayudarnos. Pero Él no lo va a hacer por nosotros si es que nosotros no estamos dispuestos, porque nosotros somos personas libres que deciden. Entonces, Dios no nos va a forzar de esa manera. Está ahí para ayudarnos, pero nosotros lo elegimos. Él da ese mandato y el hombre es capaz de obedecerlo o de desobedecerlo. Pero como hijos de Dios tenemos que obedecer ese mandato, renovar nuestra mente, no conformarnos a este siglo, a estos tiempos. Entonces hemos llegado hasta aquí y hemos visto que el apóstol, gracias a Dios, ha podido entender este misterio para nosotros. Y digo para nosotros porque lo que pasa ha sucedido, sucede y sucederá con cualquier creyente a lo largo de toda la historia. El apóstol se ha dado cuenta de que en él mora dos voluntades o dos leyes, como él las nombra. La ley de la mente, que es producto del alumbramiento por Dios en la mente del individuo, que lo lleva a obedecer a Dios, y la ley de los miembros, que es esa naturaleza pecaminosa que aún mora en él y lo lleva a hacer lo que él aborrece. Esta misma realidad, este mismo contraste ocurre en cada uno de nosotros. Y espero que sea de la manera en como el apóstol lo dice. Yo hago lo que aborrezco, dice. No dice yo hago en lo que me deleito, no, lo que aborrezco. Forzadamente esa naturaleza lo lleva a hacer lo que él aborrece. No es algo que él desea lo bueno, pero a veces hace lo que él aborrece. Él lo llama así, aborrece. Hace lo que él aborrece. No es algo que él esté deseando hacer. Versículo 24. Miserable de mí, clama el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Estamos llegando al iceberg, al éxtasis del pasaje en el cual Pablo va a clamar, producto de esta realidad en su ser, miserable de mí. Al percatarse de esta batalla en su ser, Pablo se declara miserable, porque le gustaría siempre hacer lo bueno y sabe que la única manera posible de poder hacerlo es como liberándose de ese cuerpo de muerte. Por eso pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él desea que en él reine la ley de su mente, la cual se gloría en la ley de Dios, para poder servir plenamente a su Señor con todo su cuerpo, con toda su alma y con toda su mente. Pablo hace estas declaraciones siendo ya un hijo de Dios. No vayamos a pensar que hace estas declaraciones, estas preguntas, esta controversia, cuando aún él no es un creyente o no es un hijo de Dios. Pablo ya es un hijo de Dios, es por eso que él tiene ese dilema entre la ley que está en su mente, que tiende a hacer lo que Dios le manda, y la ley de sus miembros, que tiende a hacer lo pecaminoso. Él ya es un hijo de Dios, es un creyente, es un convertido. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se resigna prácticamente porque sabe que en él van a morar estas dos realidades, la ley de la mente y la ley del pecado. Dios no ha decidido quitar aún esa naturaleza por planes soberanos de él, se resigna, pero vamos a ver por qué él da gracias a Dios por Jesucristo, Señor, por Jesucristo su Señor. Pablo, después de entender esta dura realidad que no le gusta, porque si por él fuera, él quisiera vivir en esta tierra tal cual Cristo lo hizo, siendo perfecto, pero es consciente de que no puede hacerlo y que siempre estará presente esa lucha entre la ley de su mente y la ley de sus miembros. A pesar de ello, a pesar de su carne, esa voluntad caída producto del pecado, que tiende a hacer lo que él aborrece, él sabe que Dios en su misericordia, por medio de Cristo Jesús, siempre por medio de Cristo Jesús, lo ama y lo ha perdonado. Por ello le da las gracias. A pesar de su imperfección, él reconoce el gran amor de Dios por medio de Cristo Jesús nuevamente. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Esa lucha interna, ese contraste que cada uno de nosotros ha experimentado, y aún lo hacemos,
porque hemos vivido en carne propia esa lucha entre la ley de nuestra mente y la ley de nuestros miembros, no debe llevarnos a la desesperación, sino aferrarnos al Señor y darle las gracias, porque a pesar de ello, Dios aún nos ama y nos guarda hasta el día de la redención. No nos va a desechar, porque Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados y en su momento Él nos librará de este cuerpo de muerte, para tener cuerpos glorificados. Así que, hermanos, sabemos que el Señor no nos rechaza, ni nos desecha por nuestras debilidades, pero tampoco lleguemos al extremo de ponerlos como una excusa para poder pecar deliberadamente. El Señor nos ama en Cristo Jesús. Si el Señor quisiera darnos la retribución de nuestro pecado, incluso después de haber creído en su Hijo Jesucristo, tan solo por un pecadito nos condenaría, un pecadito por así llamarlo, ¿no? Por no decir, por ejemplo, que alguien mató a otra persona, por ejemplo, decir que mentí a mi madre, pero al fin y al cabo es pecado. Pero si Dios quisiera darnos la retribución por ese pecado, nos condenaría. Pero hay que entender que eso ya recayó sobre Cristo, Y Dios es consciente de que nosotros en nuestra humana debilidad tendemos a culparnos, tendemos a solucionarlo por nuestros propios medios. Por eso Dios ha provisto la salvación en Cristo y aún Él nos guarda en Cristo, no en nosotros mismos. La salvación es por Cristo y aún Él nos preserva en Cristo hasta el día de la redención. Acompáñenme en oración, por favor. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú, Señor, en tu sabiduría te has adelantado, Señor, a estas preguntas, Señor, que nosotros como hombres débiles, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, podemos caer, Señor, en la angustia, en la desesperanza, Señor. Pero gracias a ti, Señor, que nos has dado la salida, nos has hecho entender, Señor, que durante esta vida siempre va a haber esa lucha en nosotros, Señor. El Espíritu siempre, la verdad, está dispuesta, Señor, y la carne no. Tú nos mandas a alimentar al Espíritu, Señor, a renovar nuestras mentes. Siempre haznos, Señor, conscientes de eso. No nos dejes en un estado de pasividad, por favor, Señor. Te lo pedimos, pero gracias, Señor, por este pasaje, Señor, y sobre todo por mostrarnos, Señor, que aún tú nos preservas y nos guardas en Cristo, que no nos rechazas, Señor, a pesar de nuestra debilidad y de nuestras imperfecciones, Señor, sino que tú lo que has prometido lo cumples, Señor, siempre. Gracias te damos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.